Buenas noches, clan. ¿Preparados para otra noche de terror en Guadalajara? Vamos a comenzar con la primera historia. Mi primo Ricardo murió la semana pasada, pero antes de irse, me hizo prometer una cosa. Dijo que tenía que contar su historia a todo el que quisiera escuchar, principalmente a quien trabaja en Panteón o piensa trabajar. Estuvo internado 2 meses, con un cáncer que apareció de la nada y se lo fue comiendo por dentro. Los últimos días, cuando ya no podía ni levantarse de la cama, me llamó y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Dijo que durante 15 años trabajó como sepulturero en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y que había visto cosas que nadie debería ver. Dijo que si no le contaba a alguien, esas cosas se iban a morir con él, y que eso no podía pasar. Yo pensé que era delirio de la medicación, pero insistió tanto que le prometí. Ahora que se fue, siento que tengo que cumplir mi palabra. Así que aquí estoy, contando exactamente como me contó, palabra por palabra. Ricardo siempre fue un hombre sencillo, trabajador, de esos que no inventan historias. Cuando consiguió el trabajo de sepulturero en 2008, llevaba meses desempleado y necesitaba mantener a la familia. Su esposa, Rosa, no le gustó mucho la idea, pero trabajo es trabajo, y en esa época estaba difícil encontrar cualquier cosa. Me dijo que el primer día de trabajo llegó temprano al panteón, nervioso como cualquier persona estaría. El lugar era inmenso, con varias secciones, algunas muy antiguas, otras más nuevas. Había una parte que era solo para niños, otra para gente importante de la ciudad, y una sección bien al fondo que parecía abandonada. Los árboles eran enormes y hacían una sombra pesada aún durante el día. Ricardo se acordaba del olor del lugar, una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más que nunca logró identificar bien. Dijo que era un olor que se pegaba en la ropa y en la piel, y que Rosa siempre se quejaba cuando llegaba a casa. Don Evaristo era el sepulturero más viejo del panteón, un señor de unos 70 años que trabajaba ahí desde hacía más de 30. El primer día llamó a Ricardo para una plática seria, de esas que uno nunca olvida. Se sentaron debajo de un árbol grande, cerca de la entrada, y don Evaristo empezó a hablar sobre las reglas del trabajo. Dijo que no eran reglas del ayuntamiento o del administrador, sino reglas que había aprendido con el tiempo y que quien no las siguiera la pasaba mal. La primera regla era nunca trabajar solo en la noche, aunque fuera urgente, aunque pagaran extra. La segunda era nunca abrir una tumba que estuviera sellada o cerrada de forma rara, sin importar el motivo. La tercera, y don Evaristo se empeñó en repetir varias veces, era ignorar completamente cualquier voz que llamara el nombre de uno dentro del panteón. Dijo que los muertos a veces se confundían y llamaban a los vivos, pero que responder o voltear era lo peor que alguien podía hacer. Ricardo me contó que las reglas le parecieron medio raras, pero don Evaristo se veía tan serio que decidió no cuestionar. Los primeros meses, el trabajo estuvo tranquilo. Cavaba fosas, ayudaba en los entierros, mantenía el panteón limpio y organizado. Le gustaba la paz del lugar durante el día, cuando había movimiento de visitantes y flores frescas en las tumbas. Dijo que era un trabajo pesado, pero honesto, y que se estaba acostumbrando bien. Rosa también había dejado de quejarse tanto, principalmente después de que empezó a traer un sueldo fijo todos los meses. Los compañeros de trabajo eran buena gente, y don Evaristo siempre estaba cerca para dar consejos o ayudar cuando se necesitaba. Ricardo pensaba que había encontrado un trabajo para toda la vida, pero eso fue antes de que lo asignaran a trabajar en la sección antigua del panteón, esa parte que quedaba al fondo y que la mayoría de los empleados evitaba. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar y se dio cuenta de que las reglas de don Evaristo no eran superstición, sino experiencia de quien sabía de qué hablaba. En marzo de 2009, el administrador del panteón llamó a Ricardo para una tarea especial. Dijo que necesitaba a alguien para hacer unas excavaciones en la sección antigua porque iban a construir una barda nueva y necesitaban verificar que no hubiera nada enterrado en el camino. Ricardo se puso medio nervioso
Se acordó de las palabras de don Evaristo, pero no podía rechazar una orden directa. Don Evaristo no estaba ese día, había ido al doctor, así que Ricardo se fue solo a la sección antigua. El lugar era completamente diferente al resto del panteón. Los árboles eran más viejos y torcidos, muchas lápidas estaban rotas o cubiertas de musgo, y había una sensación de abandono que daba escalofríos. Ricardo empezó a cavar donde el administrador había marcado, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. La tierra estaba rara, más húmeda de lo normal, aunque no había llovido en días. Tenía un olor fuerte, medio agrio, que se hacía más intenso conforme cavaba. Después de una hora de trabajo, la pala pegó contra algo duro. Era madera, pero no parecía ser de una fosa normal. Ricardo limpió la tierra alrededor y descubrió que era un ataúd muy antiguo, hecho de una madera oscura que nunca había visto. Lo raro era que el ataúd estaba enterrado de forma completamente incorrecta, en diagonal, como si lo hubieran aventado ahí a las carreras. No tenía lápida, no tenía marca ninguna, y estaba a una profundidad muy poca para un entierro normal. Ricardo se confundió, porque eso no tenía sentido. Todos los entierros seguían un patrón, hasta los más antiguos. Paró de cavar y se quedó viendo el ataúd, tratando de entender qué estaba pasando. La madera estaba en buen estado, considerando que debía llevar ahí décadas, pero tenía unas marcas raras en la tapa, como si alguien hubiera tratado de abrir desde adentro. Ricardo sintió un frío en el estómago y se acordó de la segunda regla de don Evaristo: nunca abrir una tumba cerrada de forma rara. Decidió parar el trabajo y esperar a que don Evaristo regresara al día siguiente para pedirle consejo, pero cuando estaba juntando las herramientas para irse, escuchó que alguien gritaba su nombre. La voz era baja, casi un susurro, pero Ricardo escuchó claramente: «Ricardo, Ricardo». Se paró inmediatamente, con el corazón acelerado, y volteó alrededor. No había nadie en la sección antigua, y el sonido venía de abajo, de la dirección del ataúd. Ricardo se acordó de la tercera regla de don Evaristo, y trató de ignorar, pero la voz siguió gritando, cada vez más clara. Era una voz de niña, suave y triste, que repetía su nombre como si estuviera pidiendo ayuda. Ricardo sabía que no debía, pero algo dentro de él lo obligó a voltear hacia abajo, hacia el ataúd. Ahí fue cuando la vio. Del lado de la fosa, medio escondida detrás de un árbol viejo, había una niña viéndolo. Era una niña de unos 8 o 9 años, con un vestido blanco sucio de tierra, cabello largo y oscuro, y la piel más pálida que Ricardo había visto en su vida. No parpadeaba, solo se quedaba viéndolo con unos ojos grandes y hundidos. Ricardo me dijo que en ese momento supo que había roto todas las reglas de don Evaristo de una vez. Estaba solo, había tocado una tumba rara y había respondido cuando gritaron su nombre. El pánico se apoderó de Ricardo de una forma que nunca había sentido antes. Dejó todas las herramientas ahí mismo y salió corriendo de la sección antigua como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Corrió sin voltear atrás, tropezándose con lápidas y ramas, hasta llegar a la entrada del panteón. Solo paró cuando llegó a la calle, jadeando y sudando frío. La gente que pasaba lo volteaba a ver con cara de espanto, pero a Ricardo no le importaba. Sabía que había visto algo que no debía haber visto, y que esa niña no era una niña normal. Regresó a casa sin decirle nada a nadie, pero Rosa se dio cuenta de que estaba diferente. Le preguntó qué había pasado, pero Ricardo no podía explicar. ¿Cómo le iba a contar a su esposa que había visto a una niña muerta en el panteón? Iba a pensar que se estaba volviendo loco. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó pensando en la niña, en el ataúd enterrado mal, en la voz que gritaba su nombre. Sabía que al día siguiente tendría que regresar al panteón y enfrentar a don Evaristo. A la mañana siguiente, Ricardo llegó al panteón más temprano de lo normal. Quería hablar con don Evaristo antes que cualquier otra cosa. Encontró al viejo sepulturero en la entrada, tomando café de un termo como hacía todos los días. Ricardo se acercó y, sin rodeos, le contó todo lo que había pasado en la sección antigua. Habló del ataúd enterrado mal, de la voz que gritó su nombre, de la niña pálida que había visto.
Don Evaristo escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza despacio, con una expresión de quien ya se esperaba eso. Cuando Ricardo terminó, don Evaristo suspiró profundo y dijo: «Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Esa sección lleva así más de 20 años, desde que trabajo aquí. Ya vi a 3 sepultureros salirse del trabajo por culpa de ese lugar». Don Evaristo explicó que la sección antigua había sido usada para entierros irregulares en el pasado, gente que murió de forma violenta o en circunstancias raras. Dijo que los muertos de ese lugar no descansaban en paz y que quien se metía con ellos acababa siendo marcado. Ricardo preguntó qué significaba eso, pero don Evaristo solo movió la cabeza y dijo que lo iba a descubrir solito. Los días siguientes fueron un infierno para Ricardo. Trató de seguir trabajando normal, pero no podía concentrarse. Cada vez que pasaba cerca de la sección antigua, sentía un frío en la espalda y escuchaba susurros que no lograba entender bien. Don Evaristo lo mantenía ocupado en otras partes del panteón, lejos de esa área, pero eso no servía de mucho. Ricardo me contó que empezó a tener pesadillas todas las noches. Soñaba con la niña pálida, que aparecía a los pies de su cama y se quedaba viendo en silencio. En los sueños, ella trataba de decir algo, pero no le salía sonido de la boca. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y no podía volver a dormir. Rosa estaba preocupada. Decía que estaba adelgazando y que parecía siempre asustado. Ricardo trataba de explicar que era solo estrés del trabajo, pero ella no le creía. Las cosas empeoraron cuando empezó a escuchar la voz de la niña hasta fuera del panteón. Estaba en casa, viendo televisión, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. Volteó por la ventana, pero no había nadie en la calle. Rosa no había escuchado nada. Una semana después del incidente en la sección antigua, Ricardo estaba trabajando cerca de la entrada del panteón cuando vio a la niña otra vez. Esta vez, estaba parada detrás de un árbol, a unos 50 metros de distancia, viéndolo directamente. Ricardo sintió que las piernas se le aflojaron y tuvo que apoyarse en una lápida para no caerse. La niña no se movía, solo se quedaba viendo, con esos ojos grandes y vacíos. Ricardo parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo cosas, pero ella siguió ahí. Fue cuando don Evaristo apareció a su lado y le preguntó qué estaba pasando. Ricardo señaló hacia el árbol, pero cuando volteó otra vez la niña había desaparecido. Don Evaristo movió la cabeza y dijo: «Te está siguiendo, Ricardo. Eso pasa cuando alguien rompe las reglas. Los muertos se confunden y piensan que perteneces a su mundo». Ricardo preguntó qué podía hacer para parar eso, pero don Evaristo dijo que no sabía. Explicó que los otros sepultureros que pasaron por eso simplemente se salieron de la ciudad y nunca regresaron. Dijo que tal vez era la única solución. Ricardo trató de aguantar unas semanas más, pero la situación solo empeoraba. La niña aparecía casi todos los días, siempre viéndolo, siempre en silencio. A veces estaba lejos, otras veces bien cerca, pero nunca se acercaba completamente. Ricardo empezó a tener miedo de ir a trabajar, miedo de estar solo, miedo de dormir. Rosa se dio cuenta de que algo estaba muy mal y empezó a presionar para que le contara la verdad. Una noche, después de otra pesadilla terrible, Ricardo decidió contarle todo. Esperaba que fuera a pensar que se estaba volviendo loco, pero Rosa lo escuchó con atención y dijo que le creía. Contó que desde niña escuchaba historias sobre panteones embrujados y que sabía que esas cosas existían. Dijo que necesitaban tomar una decisión, o Ricardo dejaba de trabajar en el panteón, o se iban de la ciudad. Ricardo sabía que tenía razón, pero tenía miedo de dejar el trabajo. Era la única fuente de ingresos de la familia, y no iba a ser fácil encontrar otro trabajo. Pero cuando la niña empezó a aparecer dentro de casa, supo que ya no tenía opción. Fue un jueves en la noche que Ricardo vio a la niña por primera vez dentro de casa. Estaba en la cocina tomando agua, cuando sintió que alguien lo estaba viendo. Se volteó despacio y ella estaba ahí, parada en la puerta de la sala, con el mismo vestido blanco sucio de tierra, la misma expresión vacía.
Ricardo dejó caer el vaso al piso y el ruido despertó a Rosa, que vino corriendo a ver qué había pasado. Cuando llegó a la cocina, la niña había desaparecido, pero Ricardo estaba pálido y temblando. Rosa no preguntó nada, solo lo abrazó y dijo que al día siguiente iban a resolver eso de una vez por todas. Ricardo casi no durmió esa noche y cuando logró dormirse, soñó que la niña estaba sentada en la cama al lado de Rosa, viéndolo. Se despertó gritando y decidió que ya no iba a pisar el panteón. A la mañana siguiente, le habló al administrador y le dijo que renunciaba por motivos personales. No dio más explicaciones, aunque el hombre insistió para que reconsiderara. Don Evaristo entendió la decisión y dijo que Ricardo estaba haciendo lo correcto. Lo abrazó y le deseó buena suerte. Ricardo consiguió trabajo en una empresa de construcción en menos de una semana. El sueldo era un poco menor, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa para salir de esa situación. El trabajo era pesado, pero por lo menos era normal. No había muertos, no había voces susurrando, no había niñas pálidas apareciendo de la nada. Los primeros días, Ricardo pensó que había tomado la decisión correcta. Dormía mejor, estaba más tranquilo, y Rosa notó la diferencia. Le dijo que parecía otra persona, más relajado y feliz. Ricardo empezó a creer que había dejado los problemas atrás en el panteón. Pero 2 semanas después de empezar el nuevo trabajo, escuchó la voz otra vez. Estaba en la obra, cargando material, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. Volteó alrededor, pero todos los trabajadores estaban ocupados con sus tareas. Nadie lo había gritado. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas y supo que el problema no se había quedado en el panteón. Había venido con él. Esa misma noche, Ricardo vio a la niña otra vez. Estaba en la sala viendo televisión con Rosa cuando ella apareció parada en la ventana del lado de afuera. Ricardo se quedó paralizado, sin poder hablar o moverse. Rosa se dio cuenta de que algo estaba mal y le preguntó qué había pasado. Ricardo señaló hacia la ventana, pero cuando Rosa volteó, no había nadie ahí. Le dijo que no veía nada, pero Ricardo sabía que la niña estaba ahí. Podía sentir sus ojos fijos en él, aunque fuera a través del vidrio. Rosa cerró las cortinas y dijo que necesitaban platicar en serio. Se sentaron en la cocina y ella le preguntó si Ricardo pensaba que el problema tenía que ver con el panteón. Él dijo que estaba seguro, porque antes de trabajar ahí nunca había visto ni escuchado nada raro. Rosa sugirió que buscaran ayuda, tal vez un padre o alguien que entendiera de esas cosas. Ricardo estuvo de acuerdo, pero en el fondo sabía que no iba a ser fácil librarse de eso. La niña lo había escogido por algún motivo y no iba a desistir fácilmente. Los meses siguientes fueron los peores de la vida de Ricardo. La niña aparecía casi todos los días, a veces dentro de casa, a veces en la calle, a veces en el trabajo. Nunca hablaba, nunca se acercaba completamente, pero siempre estaba ahí, viendo. Ricardo empezó a tener problemas en el nuevo trabajo porque no podía concentrarse. Cometía errores tontos, tiraba material, se distraía en medio de las tareas. El jefe le llamó la atención varias veces, pero Ricardo no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Cómo le iba a decir que lo estaba persiguiendo una niña muerta? Rosa trataba de ayudar, pero también estaba sufriendo. Dijo que la casa ya no se sentía igual, que había una sensación rara en el aire, como si alguien siempre estuviera observando. Buscaron a un padre, que bendijo la casa y dijo unas oraciones, pero no sirvió de nada. La niña siguió apareciendo y Ricardo empezó a pensar que nunca se iba a librar de ella. Fue cuando Rosa sugirió que se mudaran de ciudad. Dijo que tal vez lejos de Guadalajara, lejos del panteón, las cosas mejoraran. Ricardo no se quería mudar. Había nacido en Guadalajara. Toda su familia estaba ahí y no era fácil empezar la vida en otro lugar. Pero la situación era insostenible. No dormía bien desde hacía meses, estaba adelgazando y Rosa también estaba sufriendo. Decidió que valía la pena intentar. Consiguió una transferencia a una obra en Tijuana, del otro lado del país, y en 2 meses estaban empacando. Ricardo pensó que estaba siendo cobarde, huyendo de los problemas, pero no sabía qué más hacer.
La última noche en Guadalajara no pudo dormir. Se quedó en la sala viendo por la ventana, esperando que la niña apareciera. Vino, como siempre, parada del otro lado de la calle, viendo hacia la casa. Ricardo la observó por horas, tratando de entender qué quería de él. ¿Por qué lo había escogido justamente a él? ¿Qué había hecho mal además de romper las reglas de don Evaristo? Cuando el sol empezó a salir, la niña desapareció, y Ricardo tuvo la esperanza de que fuera la última vez que la vería. Estaba equivocado. La mudanza a Tijuana fue más difícil de lo que Ricardo esperaba. La ciudad era muy diferente a Guadalajara, más agitada, más violenta. El trabajo en la construcción era pesado y tardó en adaptarse a los nuevos compañeros. Rosa también estaba sufriendo, extrañaba a la familia y a los amigos. Pero por lo menos los primeros meses, Ricardo no vio ni escuchó nada raro. Empezó a creer que había logrado dejar a la niña atrás. Dormía mejor, estaba más tranquilo y hasta Rosa comentó que parecía estar recuperándose. Ricardo pensó que había tomado la decisión correcta, que la mudanza había sido la solución. Pero 6 meses después de llegar a Tijuana, una noche de viernes, escuchó la voz otra vez. Estaba en el patio de casa, arreglando una llave, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. El sonido venía de atrás de él, pero cuando se volteó, no había nadie ahí. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. Había viajado más de 2000 kilómetros, había dejado todo atrás y aún así no había logrado escapar. La niña lo había encontrado otra vez. Esa misma semana, Ricardo vio a la niña por primera vez en Tijuana. Estaba regresando del trabajo, caminando por la calle, cuando la vio parada en una esquina viéndolo directamente. Era exactamente la misma niña, con el mismo vestido blanco sucio, la misma piel pálida, los mismos ojos vacíos. Ricardo se paró en medio de la banqueta, con las piernas temblando, y se quedó viéndola. La gente pasaba a su lado, pero nadie parecía ver a la niña. Estaba ahí solo para él. Ricardo cerró los ojos, contó hasta 10, y cuando los abrió había desaparecido. Pero sabía que no había sido imaginación. La niña había logrado seguirlo hasta Tijuana, y eso significaba que no importaba a dónde fuera, siempre lo iba a encontrar. Esa noche, Ricardo le contó todo a Rosa. Le dijo que la mudanza no había servido de nada, que la niña todavía lo estaba persiguiendo. Rosa lloró y dijo que ya no sabía qué hacer. Habían intentado de todo: cambio de trabajo, cambio de ciudad, oraciones, bendiciones. Nada funcionaba. La niña siguió ahí, siempre observando, siempre esperando algo que Ricardo no sabía qué era. Los últimos años de la vida de Ricardo estuvieron marcados por el miedo constante. Nunca más logró tener una vida normal. La niña aparecía regularmente, a veces todos los días, a veces desaparecía por semanas, pero siempre regresaba. Ricardo aprendió a convivir con ella, pero nunca se acostumbró completamente. Cambió de trabajo varias veces, siempre que los compañeros empezaban a notar que estaba raro. Rosa aguantó firme a su lado, pero Ricardo sabía que ella también estaba sufriendo. Nunca más tuvieron hijos, porque Ricardo tenía miedo de que la niña pudiera hacerle daño a un niño. Vivieron una vida aislada, sin muchos amigos, siempre con miedo de que alguien descubriera su secreto. Ricardo me contó que los últimos meses, después de que descubrió el cáncer, la niña empezó a aparecer más veces. A veces estaba en el hospital, parada en el pasillo, viéndolo. Otras veces aparecía en el cuarto, siempre en silencio, siempre observando. Ricardo pensó que ella estaba esperando a que se muriera, que tal vez eso era lo que quería desde el principio. Dijo que ya no le tenía miedo, solo quería que todo acabara pronto. Pero antes de irse, quería que alguien supiera su historia, para avisar a otras personas sobre los peligros de meterse con cosas que no se deben tocar. Necesito desahogarme sobre algo que viví hace mucho tiempo, allá por 1999, cuando hacía rutas largas como camionero. Siempre me gustó la carretera, ¿sabes? La libertad de tomar el camión y rodar por horas, solo yo y el sonido del motor. Pero hubo una noche,
en un viaje cerca de Puerto Vallarta, en Jalisco, que me marcó de una manera que nunca voy a olvidar. No soy de inventar historias, no creo en mentiras, pero lo que pasó esa noche fue demasiado extraño. Voy a contar cómo fue, sin exagerar nada, porque hasta hoy no sé explicarlo. Estaba transportando una carga de mercancías, saliendo de Guadalajara y yendo hacia la costa. Era una ruta que ya conocía bien, carretera sinuosa, llena de curvas, con tramos desiertos. Salí en la tarde y, como de costumbre, me agarró la noche en la carretera, con el cielo oscuro como boca de lobo. Solo tenía los faros del camión iluminando unos metros adelante, y el resto era pura oscuridad. El radio estaba con interferencia, así que lo apagué y me quedé en silencio, escuchando el rugido del motor. Era alrededor de la medianoche, más o menos, y estaba en un tramo bien aislado, sin ningún coche cerca. La carretera estaba vacía, solo unos árboles secos a los lados y el asfalto medio bacheado. Estaba cansado, pero alerta, porque en esa región no puedes descuidarte con las curvas cerradas. De repente, miré en el retrovisor lateral, ese grandote del lado del conductor, y vi algo que me hizo fruncir el ceño. Había una silueta allá atrás, en la carretera, a unos metros detrás del camión. No era un coche, no tenía faros ni nada, parecía una persona, una forma oscura, como si estuviera de pie o flotando, qué sé yo. Parpadeé pensando que era solo cansancio, pero cuando miré de nuevo, todavía estaba ahí. Mi estómago se hizo un nudo, porque no tenía lógica que una persona estuviera allí, en medio de la nada, a esa hora. Decidí no pensar mucho en ello. Tal vez era solo un truco de luz o mi cabeza jugándome una mala pasada. Aumenté un poco la velocidad, solo por precaución, manteniendo los ojos en la carretera. Pero unos minutos después, miré al retrovisor otra vez y la figura seguía ahí, un poco más cerca. Mi corazón se aceleró de inmediato. Sentí un escalofrío en la espalda. No podía ver detalles. Era solo una sombra, pero parecía humana, con brazos y piernas, solo que no caminaba, parecía deslizarse. No había sonido de motor, pasos, nada, solo esa cosa siguiéndome. Traté de convencerme de que era imaginación, pero estaba difícil. Pensé en detener el camión para revisar, pero en serio, no tuve valor. El miedo comenzó a apoderarse de mí y solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pisé el acelerador, subí la marcha y el camión comenzó a ganar velocidad. Esa carretera no era para correr, pero no tenía opción, quería distancia de aquello. Mientras aceleraba, miraba de reojo al retrovisor y la figura me seguía el paso, siempre a unos metros de distancia. No importaba cuánto acelerara, no se quedaba atrás. Cada vez que miraba, parecía un poco más cerca, como si se estuviera acercando lentamente, pero sin prisa. Mi mano estaba sudando en el volante, el corazón latiendo fuerte en el pecho. No soy de rezar mucho, pero en ese momento comencé a murmurar unas cosas que mi madre me enseñó. Solo quería que aquello desapareciera, que fuera solo un engaño de mis ojos. Pero no desaparecía, estaba ahí, siguiéndome en esa oscuridad. Intenté mantener la calma, concentrarme en la carretera, porque si perdía el control allí era accidente seguro. Pero era difícil, porque a cada rato la curiosidad y el miedo me hacían mirar al retrovisor. Y cada vez, ahí estaba la silueta, cada vez un poco más cerca. Llegó un punto en que parecía que, si miraba por un segundo más, iba a ver un rostro o algo peor. Dejé de mirar, mantuve los ojos fijos al frente, pero sentía un peso, como si algo me estuviera vigilando. El aire dentro de la cabina parecía más pesado, y te juro que escuché un sonido bajo, como un susurro, pero no estaba seguro. Podía ser solo el viento, pero en ese momento parecía otra cosa. Solo quería llegar a un lugar con luz, con gente, cualquier cosa para salir de esa soledad. Después de unos 20 minutos acelerando, vi a lo lejos unas luces. Era un área de descanso, una gasolinera medio destartalada con 2 camiones estacionados. Ni lo pensé 2 veces. Entré, detuve el camión y bajé con las piernas medio temblorosas.
Miré hacia la carretera de donde venía, pero no vi nada, solo oscuridad. No tuve valor de revisar el retrovisor otra vez. Solo me quedé ahí, esperando que mi corazón se calmara. Había un tipo en la gasolinera, otro camionero, y me puse a platicar con él, solo para no estar solo. No le conté lo que vi, porque iba a parecer una locura. Solo le dije que estaba cansado de la carretera. Fumé un cigarro. Tomé un café malo de la máquina y me quedé ahí un buen rato. Solo volví al camión cuando el día comenzó a aclarar, unas horas después. Cuando tomé la carretera de nuevo, ya con la luz del sol, no vi nada extraño. El retrovisor estaba limpio, solo mostraba la carretera vacía detrás de mí. Pero el alivio no llegó de verdad, ¿sabes? Pasé el resto del viaje con un nudo en la garganta, mirando de reojo los espejos. Llegué a Puerto Vallarta al final de la mañana. Entregué la carga y no comenté nada con nadie. Pero esa noche se quedó en mi cabeza, como una película que no se va. Traté de pensar que era solo cansancio, que la oscuridad nos hace ver cosas. Pero, en el fondo, no sé. Fue demasiado real para mi gusto. Nunca más vi nada parecido, gracias a Dios. Pero ese viaje me marcó. Solo de recordarlo, siento un escalofrío. Después de ese día, evité al máximo hacer ese tramo de noche. Si necesitaba pasar por ahí, me las arreglaba para ir de día o tomaba otra ruta, aunque fuera más larga. No soy de creer en apariciones o cosas por el estilo, pero tampoco dudo de nada. La carretera ya es un lugar solitario, y hay historias que uno escucha de otros camioneros, pero nunca pensé que iba a vivir algo así. Me volví más atento después de eso. Cada vez que veía algo extraño en el espejo, me detenía para revisar. Pero nunca más ocurrió. Fue solo esa noche en 1999. Solo que el miedo de mirar al retrovisor y ver algo de nuevo nunca se fue. Es una paranoia que se quedó. Todavía manejo, pero con más cautela. No quiero revivir aquello. Me enteré, años después, que otros camioneros tienen historias extrañas en esa región. No es exactamente lo mismo, pero hablan de sombras, de luces que aparecen y desaparecen. Nunca entré en esas pláticas, porque no quiero alimentar más esto en mi cabeza. Solo escuché y lo dejé pasar. No sé si tiene que ver con lo que vi, o si es solo plática de carretera, pero prefiero no pensar mucho en ello. Lo que viví ya es suficiente. No necesito más misterio. Solo quiero continuar con mi trabajo, hacer mis rutas y llegar a casa. Es lo que importa. Esa noche fue un susto, nada más. Al menos es lo que me digo a mí mismo. Mi nombre es Raúl. Tengo 58 años y soy capitán retirado de la policía de Guadalajara. Pasé 30 años de mi vida sirviendo a la corporación, siempre tratando de hacer lo correcto. Recibí varias condecoraciones a lo largo de mi carrera, participé en operativos importantes, ayudé a sacar a muchos criminales de las calles. Cuando me retiré, hace 2 años, pensé que finalmente iba a poder descansar y disfrutar la vida con mi esposa Carmen. Teníamos planes de viajar, conocer lugares nuevos, tal vez hasta mudarnos a una ciudad más chica y tranquila. Nunca me imaginé que el pasado iba a regresar a atormentarme de la forma que regresó. Durante todos esos años de policía, vi muchas cosas feas, pero siempre logré dejar el trabajo en el trabajo. Por lo menos eso pensaba hasta hace unos meses. Hay un caso específico que nunca salió completamente de mi cabeza, aunque hayan pasado todos estos años. Fue hace unos 15 años. Mi compañero Miguel y yo recibimos una llamada de asalto en proceso en una tienda de conveniencia. Era una noche de viernes, movimiento normal en la ciudad, nada fuera de lo común. Cuando llegamos al lugar, la situación ya estaba bien complicada. El asaltante había tomado 2 rehenes, el dueño de la tienda, un señor de unos 60 años y una clienta que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Era una muchacha joven, debía tener unos 20 y tantos años. El tipo estaba claramente desesperado, gritando que no quería lastimar a nadie, pero que necesitaba el dinero. Se veía que estaba bajo el efecto de alguna droga, los ojos vidriosos, las manos temblando. Situaciones así son siempre las más peligrosas, porque nunca sabes qué esperar.
Tratamos de negociar por casi una hora, pero el tipo estaba cada vez más nervioso. Se llamaba Esteban, descubrimos después. Tenía unos 25 años, historial de robos menores, pero nunca había hecho nada violento antes. Miguel trataba de platicar con él, mientras yo buscaba una mejor posición para intervenir si era necesario. La situación fue escalando hasta que Esteban empezó a amenazar a los rehenes de verdad. Le puso la pistola en la cabeza a la muchacha y dijo que iba a contar hasta 3. No tuve opción. No podía dejar que lastimara a gente inocente. Cuando empezó a contar, disparé. Fue un tiro certero en el pecho. Se cayó inmediatamente. Los paramédicos llegaron rápido, pero no lograron salvarlo. Murió ahí mismo, en el piso de la tienda, con los ojos abiertos viendo hacia el techo. Esa imagen se me quedó grabada en la mente para siempre. En ese momento, todo mundo dijo que había hecho lo correcto. La investigación interna concluyó que fue legítima defensa, que no había otra opción. Los rehenes me agradecieron. Mis compañeros me felicitaron. Hasta gané una medalla por valentía. Pero siempre se me quedó una duda. ¿Saben? Siempre me pregunté si realmente no había otra forma de resolver esa situación. Tal vez si hubiera esperado un poco más o intentado un enfoque diferente. Durante los años siguientes, logré empujar esos pensamientos al fondo de mi mente. Tenía otros casos que resolver, otras personas que proteger. La vida siguió adelante y pensé que había superado eso. Pero después de que me retiré sin las carreras del día a día, esos pensamientos empezaron a regresar con toda la fuerza. Era como si mi mente finalmente tuviera tiempo para procesar lo que había pasado. Unos meses después del retiro, empecé a tener una obsesión rara con ese caso. Pensaba en Esteban todos los días. Me imaginaba cómo sería su vida si yo no hubiera disparado. ¿Tendría familia? ¿Alguien lloró por él? Esas preguntas no se me salían de la cabeza. Carmen notó que estaba diferente, más callado, más pensativo. Trataba de animarme, sugería actividades para hacer juntos, pero yo no podía concentrarme en nada. Era como si tuviera una nube oscura flotando sobre mí todo el tiempo. Empecé a sentirme culpable por algo que en ese momento estaba seguro de que estaba bien. Es raro cómo funciona la mente, cómo puede revolver situaciones viejas y hacerte cuestionar todo lo que creías. Traté de platicar con Miguel sobre esto, pero me dijo que era normal, que todo policía pasa por eso en algún momento de su carrera. Lo que más me molestaba era el cansancio constante que empecé a sentir. No era un cansancio físico normal, era como si alguien estuviera chupando mi energía vital. Me despertaba en la mañana ya agotado, como si no hubiera dormido nada. Actividades simples como bañarme o caminar me dejaban completamente exhausto. Carmen se preocupó e insistió en que fuera al doctor. Me hice todos los exámenes posibles, sangre, corazón, presión, todo. Los doctores dijeron que estaba perfectamente sano para mi edad, pero yo sabía que había algo mal. Lo sentía en el cuerpo que no era normal. Era como si tuviera un hoyo negro dentro de mí, chupando toda mi vitalidad. Empecé a sospechar que el problema no era físico, pero no sabía explicar qué era. Solo sabía que me estaba sintiendo cada vez peor. Fue cuando empezaron las pesadillas. Todas las noches, sin excepción, soñaba con Esteban. Aparecía en el sueño exactamente como estaba ese día, joven, desesperado, con los ojos vidriosos. Pero en el sueño me acusaba de haberlo asesinado a sangre fría. Decía que podía haber escogido otra forma, que me había gustado matarlo. Eran acusaciones terribles que me hacían despertar sudando y con el corazón acelerado. Lo peor es que cuando despertaba, tenía la sensación de que todavía estaba ahí en el cuarto, observándome. Llegaba a voltear hacia las esquinas oscuras, esperando ver algo. Carmen dormía profundamente a mi lado, pero yo me quedaba despierto el resto de la noche, con miedo de volver a dormir. Esas pesadillas se fueron volviendo cada vez más vívidas y perturbadoras. Era como si Esteban realmente estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de los sueños. Después de unas semanas de esas pesadillas, empecé a ver cosas raras durante el día también. Eran siluetas oscuras que aparecían en la esquina de mi visión, siempre en la periferia.
Cuando volteaba la cabeza para ver directamente, no había nada ahí. Pero sabía que había visto algo. No era imaginación. Esas figuras se movían rápidamente, como si estuvieran tratando de esconderse de mí. Empezó a pasar en casa, en el súper, en la calle, en cualquier lugar. Siempre tenía la sensación de estar siendo observado, seguido. Era una sensación muy incómoda, como si hubiera alguien respirando en mi nuca todo el tiempo. Traté de ignorar, pensé que podía ser estrés o cansancio, pero la sensación solo se fue haciendo más fuerte. Empecé a voltear constantemente por encima del hombro, verificando si había alguien detrás de mí. Carmen me preguntaba por qué estaba tan paranoico, pero no sabía cómo explicar. Con el paso del tiempo, las apariciones se volvieron más nítidas y frecuentes. Empecé a ver a Esteban claramente, no solo en los sueños, sino también durante el día. Aparecía en momentos específicos, siempre cuando estaba solo y con la guardia baja. Podía estar viendo televisión, leyendo un libro o simplemente descansando, y de repente estaba ahí, siempre con la misma expresión de dolor y acusación que tenía en el momento de la muerte. No decía nada, solo me veía con esos ojos que parecían atravesar mi alma. En esos momentos sentía como si toda mi energía fuera chupada de una vez. Me quedaba tan débil que a veces apenas podía mantenerme de pie. Era como si se estuviera alimentando de mi fuerza vital, drenándome intencionalmente. Empecé a entender que eso no era coincidencia, que había una conexión directa entre las apariciones y mi estado de agotamiento. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Llegué a la conclusión de que me estaban castigando por haber quitado la vida de Esteban. Aunque sabía que en ese momento no tenía opción, sentía como si el universo me estuviera cobrando por esa acción. La culpa consumía mis pensamientos día y noche. Empecé a cuestionar todas las decisiones que había tomado durante mi carrera policial, a cuántas otras personas había lastimado, cuántas familias había destruido. Esos pensamientos eran como veneno en mi mente, corroéndome por dentro. Mi salud física empezó a deteriorarse rápidamente. Bajé de peso, mi piel se puso pálida, mi cabello empezó a caerse. Carmen se desesperó, amenazó con internarme a la fuerza si no buscaba ayuda. Pero yo sabía que ningún doctor iba a poder curar lo que tenía. El problema era de otra naturaleza, algo que estaba más allá de la medicina convencional. Fue cuando Carmen sugirió que fuéramos a la iglesia. Ella siempre fue más religiosa que yo, pero respetaba el hecho de que yo no fuera muy practicante. En ese momento de desesperación, dijo que tal vez la fe me podía ayudar de alguna forma. Inicialmente, me resistí. Nunca fui una persona muy religiosa. Siempre creí más en la lógica y la razón. Pero estaba tan desesperado que acepté intentar cualquier cosa. Fuimos a una iglesia católica cerca de casa, a una misa de domingo en la mañana. Cuando entré a ese ambiente, sentí una sensación rara, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. No fue una cura milagrosa, pero por primera vez en meses me sentí un poco más ligero. Durante la misa, lloré sin poder parar. Era como si todas las emociones reprimidas estuvieran saliendo de una vez. Carmen me agarró la mano todo el tiempo, dándome fuerza para continuar. Después de esa primera visita, empecé a frecuentar la iglesia regularmente. No fue una conversión súbita, sino un proceso gradual de redescubrimiento de la fe. Participé en grupos de oración, donde conocí a otras personas que habían pasado por situaciones difíciles. Empecé a confesarme regularmente con el Padre, contándole sobre mi culpa y mis miedos. Me ayudó a entender que perdonarse a uno mismo es tan importante como perdonar a otros. Dijo que Dios no me culpaba por haber protegido a gente inocente, que mi acción había sido necesaria y justa. Esas palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Poco a poco, empecé a encontrar paz a través de la fe y el perdón. No fue fácil, ni rápido, pero sentí que estaba en el camino correcto. La sensación de estar siendo observado empezó a disminuir y las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El proceso de sanación fue gradual, pero consistente.
Las apariciones de Esteban empezaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Cuando aparecía, ya no sentía esa sensación de que me chuparan la energía. Era como si estuviera perdiendo poder sobre mí. Mi energía vital empezó a regresar progresivamente. Volví a tener ganas de salir de casa, de platicar con la gente, de vivir. Carmen notó el cambio y se puso muy feliz. Dijo que estaba regresando a ser la persona que conocía. Las pesadillas también se volvieron menos frecuentes. Algunas noches lograba dormir toda la noche sin soñar nada. Cuando los sueños pasaban, ya no eran tan perturbadores. Era como si Esteban se estuviera alejando poco a poco, perdiendo la influencia que tenía sobre mi mente. Empecé a entender que el perdón realmente tenía poder de sanación, que la fe podía proteger contra fuerzas que no podemos explicar. La liberación final pasó una noche de diciembre, casi un año después de que todo empezó. Estaba rezando antes de dormir, como me había acostumbrado a hacer, cuando Esteban apareció una vez más. Pero esta vez fue diferente. Ya no tenía esa expresión de dolor y acusación. Se veía en paz, casi sonriendo. Se quedó ahí unos segundos, viéndome con una expresión que parecía de perdón. Después, simplemente desapareció y supe que era la última vez que lo iba a ver. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovado, como si hubiera nacido otra vez. La sensación de estar siendo observado había desaparecido completamente. Mi energía había regresado, mi salud mejoró rápidamente. Era como si un hechizo se hubiera roto, como si hubiera sido liberado de una prisión invisible. Comprendí que había logrado perdonarme a mí mismo, y eso había roto el ciclo de culpa y tormento. Mi nombre es Miguel y trabajo desde hace 3 años en el turno de madrugada en la fábrica de velas, aquí en Guadalajara. Es un trabajo solitario, pero paga bien y me permite estudiar durante el día. La fábrica está en un edificio viejo de los años 40, con paredes gruesas de ladrillo y ventanas altas que dejan entrar poca luz aún durante el día. El olor a cera derretida ya se volvió parte de mí, se pegó en mi ropa, en mi cabello, en mi piel. Trabajo de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, solo la mayor parte del tiempo, únicamente con la compañía del supervisor que pasa como a las 3 para revisar la producción. Las máquinas hacen un ruido constante, un ronroneo bajo que termina volviéndose una especie de música de fondo. Durante estos años, nunca pasó nada fuera de lo normal, solamente el trabajo rutinario de derretir cera, preparar moldes y supervisar las máquinas automáticas. La fábrica produce velas para iglesias, casas y algunos rituales religiosos tradicionales de la región. Siempre me pareció reconfortante trabajar con algo que trae luz a las personas. Era un trabajo honesto y sencillo, hasta la semana pasada. El martes, día 15 de octubre, estaba haciendo mi trabajo normal cuando noté algo diferente en una de las mesas de trabajo. Había un lote de velas blancas que habían sido hechas durante el día, pero una de ellas me llamó la atención porque la cera tenía un tono ligeramente amarillento, diferente de las otras. Pensé que sería solamente un problema en la mezcla de la cera, algo común en la producción. Agarré la vela para examinarla mejor y decidí probarla, prendiéndola para ver si quemaba normalmente. La llama surgió normal, amarilla y estable, pero después de unos segundos comencé a notar algo extraño en la pared detrás de la vela. Una sombra se formó, pero no era la sombra normal que una vela debería proyectar. Era la silueta nítida de una persona, una mujer con cabello largo, parada como si estuviera sosteniendo algo en las manos. La sombra se movía ligeramente, como si la persona estuviera respirando o balanceándose levemente. Apagué la vela inmediatamente y la sombra desapareció, dejando solamente la sombra normal de los objetos alrededor. Me quedé parado unos minutos, tratando de procesar lo que había visto. Prendí la vela otra vez y la misma sombra apareció en la pared, clara y definida. Esta vez presté más atención a los detalles. La mujer parecía estar usando un vestido largo y tenía una postura encorvada, como si estuviera llorando u orando. Sus manos estaban juntas a la altura del pecho, sosteniendo algo pequeño.
La sombra permanecía estática la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente hacía pequeños movimientos, como si fuera una persona real parada ahí. Caminé alrededor de la vela para ver si el ángulo cambiaba la proyección, pero la sombra seguía igual, siempre mostrando la misma figura femenina. Probé con otras velas del mismo lote, pero ellas proyectaban solamente sombras normales. Únicamente esa vela específica creaba esa imagen imposible. Apagué otra vez y guardé la vela en un cajón, decidiendo no contarle a nadie hasta entender mejor qué estaba pasando. El resto de la noche pasó sin más novedades, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza. En la noche siguiente, llegué al trabajo con la vela guardada en mi mochila. Esperé hasta la visita del supervisor a las 3 de la mañana y después de que se fue, agarré la vela y la prendí otra vez. La sombra de la mujer apareció inmediatamente, exactamente como en la noche anterior. Esta vez, decidí observar por más tiempo para ver si pasaba algo diferente. Después de como 10 minutos observando, la sombra comenzó a moverse de forma más pronunciada. La mujer levantó las manos y parecía estar tratando de mostrar algo, señalando hacia diferentes direcciones. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera tratando de comunicarse. De repente, la sombra se volteó hacia mi dirección e hizo un gesto con la mano, como si me estuviera llamando. Sentí un escalofrío, pero seguí observando, fascinado y asustado al mismo tiempo. La mujer entonces señaló hacia una dirección específica de la fábrica, hacia el lado donde están las bodegas viejas. Apagué la vela y me quedé en silencio, tratando de decidir si debería investigar o simplemente olvidar todo aquello. Decidí explorar el área hacia donde la sombra había señalado. Agarré una linterna y caminé hasta las bodegas viejas, una parte de la fábrica que raramente se usa. El lugar estaba cubierto de polvo y tenía un olor diferente, más pesado que el resto de la fábrica. Había varios estantes con materiales viejos, moldes rotos y equipos fuera de uso. Busqué cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la vela o con la sombra, pero no encontré nada obvio. Los estantes estaban organizados de forma caótica, con cajas apiladas sin ningún orden aparente. Algunas cajas contenían velas viejas, otras tenían herramientas y materiales diversos. En uno de los estantes más altos encontré una caja de madera que parecía más vieja que las otras. Estaba cerrada con un candado pequeño y oxidado. Moví la caja y escuché el sonido de objetos sueltos adentro, como si fueran varias cosas pequeñas. No pude abrir el candado esa noche, entonces regresé a mi puesto de trabajo, pero me llevé la vela conmigo otra vez. Durante el resto de la semana, repetí el mismo ritual todas las noches. Prendía la vela, observaba la sombra de la mujer y trataba de entender sus mensajes. La sombra siempre señalaba hacia la misma dirección, pero comenzó a hacer gestos más específicos. A veces señalaba hacia abajo, otras veces hacía movimientos circulares con las manos. El viernes traje un desarmador pequeño para tratar de abrir el candado de la caja que había encontrado. Después de la visita del supervisor, fui hasta la bodega y logré forzar el candado sin hacer mucho ruido. Dentro de la caja había varias velas, pero estas eran diferentes de las que producimos en la fábrica. Eran más oscuras, algunas casi negras, y tenían símbolos grabados en la cera. Había también algunos papeles viejos con anotaciones en español y lo que parecía ser otro idioma. Agarré una de las velas oscuras y algunos papeles, cerré la caja y regresé a mi puesto. Guardé todo en mi mochila para examinar mejor en casa, pero antes de terminar el turno, decidí probar una de las velas oscuras. La vela oscura se prendió con una llama azulada, diferente de las velas normales. La sombra que apareció en la pared no era de una mujer, sino de un hombre alto usando un sombrero. Esta sombra era más agitada que la anterior, moviéndose constantemente como si estuviera nervioso o con prisa. El hombre en la sombra gesticulaba mucho, señalando hacia varias direcciones y haciendo movimientos bruscos con los brazos. Después de unos minutos, la sombra dejó de moverse y se quedó completamente inmóvil, como una estatua. De repente,
La sombra se disolvió y una nueva imagen apareció. La silueta de un niño pequeño sentado en el suelo. El niño parecía estar jugando con algo, moviendo las manos como si estuviera manipulando objetos pequeños. Esta sombra era más nítida que las otras y permaneció estable por más tiempo. Apagué la vela cuando escuché pasos en el pasillo, pensando que el supervisor había regresado, pero era solamente el ruido de las máquinas. Cuando volví a prender la vela, la sombra del niño todavía estaba ahí, pero ahora parecía estar viendo directamente hacia mí. La sombra del niño comenzó a hacer gestos con las manos, como si estuviera tratando de hablar conmigo. Sus movimientos eran más delicados que los de las otras sombras, casi como si fuera un niño real jugando. De repente, la sombra levantó una de las manos y comenzó a señalar hacia diferentes direcciones, siempre siguiendo una secuencia específica. Primero señaló hacia la izquierda, después hacia la derecha, después hacia abajo, después hacia arriba. Repitió esa secuencia varias veces, como si estuviera tratando de enseñarme algo. Agarré un papel y comencé a anotar la dirección de los gestos, tratando de encontrar un patrón. Después de observar por como 20 minutos, me di cuenta de que el niño no estaba solamente señalando direcciones al azar. Los gestos parecían formar números, como si estuviera tratando de darme coordenadas o una ubicación específica. Anoté todo lo que pude interpretar y apagué la vela cuando comenzó a aclarar afuera. Guardé todos los materiales en mi mochila y terminé mi turno, pero sabía que tendría que regresar la próxima noche para seguir investigando. En casa, pasé el día analizando las anotaciones que había hecho. Los gestos del niño realmente parecían formar números, y cuando organicé todo en una secuencia lógica, obtuve lo que parecía ser coordenadas geográficas. Usé el mapa en línea en mi celular para verificar hacia dónde llevaban esas coordenadas, y descubrí que señalaban hacia un lugar específico dentro de la misma fábrica, en un área que nunca había explorado completamente. Era una parte del sótano, donde están las calderas viejas y algunas bodegas que ya no se usan. Siempre supe que esa área existía, pero nunca tuve motivo para bajar ahí. Los papeles que encontré en la caja estaban escritos en español antiguo y contenían lo que parecían ser instrucciones para algún tipo de ritual. Había dibujos de velas, símbolos extraños y referencias a comunicación con los que partieron. Uno de los papeles mencionaba específicamente las velas de la memoria y cómo podían revelar los últimos momentos de los que se fueron. Comencé a entender que las velas que había encontrado no eran productos normales de la fábrica, sino algo mucho más viejo y específico. En la noche del sábado, llegué al trabajo determinado a investigar las coordenadas que el niño me había dado. Llevé una linterna más potente y algunas herramientas básicas, por si necesitaba abrir alguna puerta o quitar algún obstáculo. Esperé hasta después de la visita del supervisor y bajé al sótano de la fábrica. El lugar era más húmedo y frío que el piso principal, con un olor a moho y cera vieja. Había varios cuartos pequeños conectados por pasillos angostos, la mayoría llenos de equipos viejos cubiertos por sábanas. Usé las coordenadas para orientarme y llegué a un cuarto en el fondo del sótano que estaba cerrado con una puerta de madera pesada. La cerradura era vieja, pero logré abrirla con una de las llaves que encontré colgadas en un tablero cercano. Dentro del cuarto había una mesa grande de madera, varios estantes con libros viejos y en el centro, un altar pequeño con velas derretidas y objetos que no pude identificar inmediatamente. El lugar parecía haber sido usado recientemente, pues no había tanto polvo como en los otros cuartos. Examiné los objetos en el altar más de cerca y encontré varias velas similares a las que había descubierto en la caja, además de cuchillos pequeños, tazones de metal y lo que parecían ser huesos de animales pequeños. Había también un libro abierto en una página con instrucciones detalladas sobre cómo capturar las últimas memorias de los muertos a través de rituales específicos con velas. El libro estaba escrito en español, pero algunas partes estaban en latín. Según el texto, las velas estaban hechas con cera especial, mezclada con cenizas de personas muertas, y cuando se prendían, podían mostrar las últimas imágenes que esas personas vieron antes de morir.
El ritual descrito en el libro era complejo e involucraba varias etapas, incluyendo la preparación de las velas durante noches específicas del mes y el uso de objetos personales de los muertos. Una de las páginas mencionaba específicamente que las sombras proyectadas por las velas podían comunicarse con los vivos y revelar información sobre su muerte o sobre objetos escondidos. Comencé a entender que alguien en la fábrica estaba usando ese lugar para realizar esos rituales, probablemente desde hace mucho tiempo. En los estantes alrededor del altar encontré más libros sobre ocultismo y rituales, además de varias cajas con materiales diversos. Una de las cajas contenía decenas de velas como las que había encontrado, todas con símbolos diferentes grabados en la cera. Otra caja tenía objetos personales, anillos, relojes, fotografías viejas, mechones de cabello y otros artículos que parecían haber pertenecido a personas diferentes. Había también una carpeta con documentos que parecían ser actas de defunción y recortes de periódico sobre muertes en la región. Algunos de los recortes eran viejos, de los años 80 y 90, pero otros eran más recientes. Todos relataban muertes en circunstancias extrañas o inexplicadas, personas encontradas muertas en casa sin causa aparente, accidentes bizarros, suicidios sin motivo claro. Cada recorte tenía anotaciones manuscritas en los márgenes con información sobre dónde la persona fue enterrada y qué objetos personales fueron recuperados. Me di cuenta de que alguien estaba recolectando sistemáticamente información sobre muertes en la región y usando esos datos para sus rituales. Al fondo del cuarto, detrás del altar, había un estante alto con objetos que me dieron escalofríos. Eran instrumentos cortantes de varios tipos, cuchillos ceremoniales, navajas pequeñas, bisturíes viejos y otros objetos filosos que parecían haber sido usados recientemente. Algunos todavía tenían manchas oscuras que podrían ser sangre seca. Había también frascos con líquidos de colores diferentes, etiquetados with nombres que no reconocí. Uno de los frascos contenía un polvo gris que, según la etiqueta, era cenizas de San Miguel, pero no estaba seguro si se refería a algún santo o a una persona específica. Otro frasco tenía un líquido rojo oscuro etiquetado como esencia vital. El olor del lugar se estaba volviendo más fuerte y nauseabundo, una mezcla de cera vieja, moho y algo que me recordaba a carne echada a perder. Comencé a sentir náuseas y una sensación de que no debería estar ahí. Fue en ese momento que tomé una decisión. Tenía que salir de ese lugar y nunca más regresar. Agarré algunas fotografías de la carpeta de documentos como evidencia y salí corriendo del cuarto. Cuando estaba subiendo las escaleras, escuché un ruido viniendo del piso de arriba, como si alguien hubiera entrado a la fábrica. Apagué la linterna inmediatamente y me quedé en silencio, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Eran pasos lentos y deliberados, diferentes de los pasos apresurados del supervisor durante sus rondas normales. Quienquiera que estuviera ahí arriba conocía bien el lugar, pues los pasos seguían un camino específico sin dudar. Esperé unos minutos en completo silencio antes de moverme. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido, y me escondí detrás de una de las máquinas grandes. Vi una luz tenue moviéndose por la fábrica, como si alguien estuviera usando una linterna pequeña. La persona se dirigió directamente hacia el área de las bodegas viejas, exactamente donde había encontrado la primera caja. Logré ver una silueta, pero no pude identificar quién era. La persona se quedó ahí por como 10 minutos, moviendo algunas cajas antes de bajar al sótano. Esperé otros 20 minutos antes de salir de mi escondite y regresar a mi puesto de trabajo, pero mi mente ya estaba decidida. Tenía que salir de ese trabajo lo más pronto posible. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude concentrarme en el trabajo. Comencé a preguntarme si eso era solamente una coincidencia o si había alguna conexión más profunda. Decidí que no quería averiguar. Guardé las fotos en un cajón y comencé a planear mi salida de la fábrica. Durante el fin de semana, no pude dejar de pensar en lo que había descubierto.
Busqué en línea sobre la historia de la fábrica y descubrí que el edificio había sido construido en 1943, pero antes de eso, el terreno había sido usado como cementerio municipal entre 1890 y 1940. Me quedé pensando en quién podría ser la persona que había entrado a la fábrica y si sabía sobre mi descubrimiento. Cuando terminó el turno, me fui directo a casa sin pasar por las bodegas otra vez. En casa, examiné las fotografías que había agarrado del cuarto secreto. Eran fotos viejas de personas diferentes, hombres y mujeres de varias edades, todas en blanco y negro. En el reverso de cada foto había anotaciones con fechas y lugares, además de información sobre cómo cada persona había muerto. Una de las fotos me llamó la atención. Era de un niño pequeño, un niño de tal vez 6 o 7 años, con la fecha de 1987 escrita en el reverso. La anotación decía: Miguel Herrera, ahogado en el río, objetos recuperados. El nombre Miguel me dio escalofríos, pues era el mismo que el mío. Cuando la ciudad creció, el cementerio fue trasladado a otro lugar y muchos cuerpos fueron exhumados, pero algunos registros indicaban que no todos los cuerpos fueron removidos completamente. La fábrica fue construida sobre parte del antiguo cementerio, lo que explicaría muchas cosas sobre lo que había visto. Encontré también algunos artículos viejos sobre desapariciones extrañas en la región durante los años 80 y 90, incluyendo varios niños que nunca fueron encontrados. Uno de los artículos mencionaba específicamente a Miguel Herrera, el niño de la fotografía, que había desaparecido en 1987 y fue encontrado muerto en el río 3 días después. Las circunstancias de su muerte nunca fueron completamente aclaradas. Esta información solamente confirmó mi decisión de dejar el trabajo. Comencé a buscar otras oportunidades de trabajo y a organizar mi documentación para pedir mi renuncia. El lunes regresé al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Decidí ser más cauteloso y observar mejor a mis compañeros de trabajo y supervisores, tratando de identificar quién podría estar involucrado en los rituales. Durante el día, la fábrica funciona con un equipo completo, pero en la noche somos solamente yo y el supervisor, además de un vigilante que se queda en la portería. El supervisor, señor Rodríguez, trabaja en la fábrica desde hace más de 20 años y siempre ha sido una persona reservada y seria. El vigilante, don Carlos, es más joven y trabaja ahí desde hace solamente 2 años. Comencé a prestar atención a los detalles. ¿Quién tenía acceso a las llaves? ¿Quién conocía bien todas las áreas de la fábrica? ¿Quién podría entrar y salir sin ser notado? Durante mi turno, mantuve la rutina normal, pero evité meterme con las velas especiales o regresar al sótano. Quería pasar desapercibido hasta conseguir otro trabajo. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, como si alguien supiera que había descubierto algo que no debería. El martes, algo diferente pasó. El supervisor hizo su ronda normal a las 3 de la mañana, pero esta vez se quedó más tiempo de lo usual, revisando áreas que normalmente solamente pasaba rápidamente. Noté que prestó atención especial a las bodegas viejas y hasta bajó al sótano por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó si había notado algo extraño en los últimos días, si alguien había entrado a la fábrica fuera del horario normal o si había tocado algún equipo que no fuera de mi responsabilidad. Respondí que no, tratando de parecer natural, pero me di cuenta de que estaba desconfiado de algo. Después de que se fue, me quedé pensando si debería confrontarlo directamente o si debería simplemente acelerar mi proceso de salida. El problema era que no tenía evidencias concretas de ningún crimen, solamente objetos extraños y rituales que, técnicamente, podrían no ser ilegales. Además, había entrado a áreas restringidas de la fábrica sin autorización, lo que podría causarme problemas. Decidí seguir actuando normalmente y acelerar mi búsqueda de otro trabajo. El miércoles traje mi currículum actualizado en la mochila y durante la hora de comida salí a entregarlo en algunas empresas de la región. Encontré 2 oportunidades interesantes, una en una fábrica de productos químicos
y otra en una empresa de seguridad que necesitaba vigilantes nocturnos. Ambas pagaban salarios similares al que recibía en la fábrica de velas. Durante la noche, mantuve mi rutina normal, pero evité cualquier área que pudiera llevarme cerca de las bodegas o del sótano. Noté que el supervisor estaba más atento de lo normal, haciendo preguntas sobre mi trabajo y sobre mis planes futuros. Respondí de forma vaga, sin demostrar que pretendía salir del trabajo pronto. El ambiente en la fábrica parecía más pesado que antes, como si hubiera una tensión en el aire. Tal vez era solamente mi imaginación, pero sentía como si las mismas paredes me estuvieran observando. Decidí que no importaba cuánto tiempo tardara en conseguir otro trabajo, no me quedaría ahí por mucho más tiempo. El jueves recibí una llamada de la empresa de seguridad, programando una entrevista para el viernes. Era exactamente la oportunidad que necesitaba para salir de la fábrica sin levantar sospechas. Durante la noche, el supervisor apareció más temprano de lo normal, como a las 2 de la mañana, y se quedó observando mi trabajo por casi una hora. Hizo varias preguntas sobre mi satisfacción con el trabajo y si tenía planes de seguir trabajando ahí por mucho tiempo. Respondí que estaba satisfecho y que no tenía planes de cambio, pero me di cuenta de que no estaba convencido. Después de que se fue, comencé a preguntarme si sabía sobre mi descubrimiento del cuarto secreto. Tal vez había cámaras que no había notado, o tal vez alguien me había visto entrando y saliendo de las áreas restringidas. De cualquier forma, eso solamente reforzó mi decisión de salir lo más pronto posible. Pasé el resto de la noche planeando cómo dar mi renuncia sin levantar sospechas sobre los verdaderos motivos. El viernes fui a la entrevista durante la hora de comida y conseguí el trabajo en la empresa de seguridad. Comenzaría el lunes siguiente, trabajando como vigilante nocturno en un centro comercial. El salario era un poco menor, pero la tranquilidad que eso me traería valía cualquier sacrificio financiero. Durante la noche, decidí que sería mi última semana en la fábrica. Preparé una historia sobre haber recibido una oferta mejor de trabajo en una empresa de un familiar, algo que justificara mi salida sin levantar sospechas. El supervisor hizo su ronda normal, pero esta vez no hizo preguntas extras. Tal vez había notado que estaba actuando normalmente y había desistido de sus sospechas. Durante toda la noche, evité mirar hacia la dirección de las bodegas viejas o pensar sobre lo que había descubierto ahí abajo. Quería que mi última semana pasara sin incidentes, para poder salir en paz y nunca más regresar a ese lugar. El sábado, escribí mi carta de renuncia, explicando que había recibido una propuesta de trabajo en una empresa de la familia y que necesitaba aceptar por motivos personales. Agradecí por la oportunidad y dije que cumpliría el aviso previo normalmente si era necesario. Durante la noche, mantuve mi rutina de trabajo sin hacer nada que pudiera llamar la atención. El supervisor pasó solamente una vez y no hizo comentarios especiales. Comencé a sentir un alivio creciente, sabiendo que en pocos días estaría lejos de ese lugar y de todos sus secretos. Aún así, no podía dejar de pensar en las velas, en las sombras y en el cuarto secreto. Parte de mí estaba curiosa por entender mejor lo que había descubierto, pero la parte racional sabía que era mejor dejar algunas cosas sin explicación. Había fuerzas en ese lugar que no comprendía y no quería comprender. Mi prioridad era salir sano y salvo, no satisfacer mi curiosidad. El lunes me entregué mi carta de renuncia al supervisor al inicio del turno. Pareció genuinamente sorprendido y preguntó si había algún problema con el trabajo o con las condiciones de empleo. Expliqué sobre la oferta de la empresa familiar y aceptó mi justificación sin cuestionar mucho. Dijo que podría trabajar hasta el final de la semana para completar algunos proyectos pendientes y que después de eso estaría liberado. Durante la noche sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba contento por estar saliendo, pero también nervioso sobre los próximos días. Quería que todo transcurriera normalmente, sin incidentes que pudieran complicar mi salida. Mantuve mi rutina de trabajo y evité cualquier comportamiento que pudiera parecer sospechoso. El supervisor
Pasó 2 veces durante la noche, pero fue cordial y no hizo preguntas extras. Comencé a creer que lograría salir de la fábrica sin problemas. Durante mi última semana, mantuve un perfil bajo y me concentré solamente en el trabajo básico. Evité completamente el área de las bodegas viejas y nunca más bajé al sótano. Las velas especiales que había encontrado se quedaron guardadas en mi casa, en una caja en el fondo del closet. No tenía valor para tirarlas, pero tampoco quería probarlas otra vez. A veces, durante la madrugada, miraba hacia la dirección donde sabía que estaba el cuarto secreto y me preguntaba si alguien todavía estaba usando ese lugar para sus rituales. Probablemente sí, pero eso ya no era mi problema. Mi responsabilidad era con mi propia seguridad y salud mental. Cada noche que pasaba me dejaba más cerca de la libertad, más cerca de dejar ese lugar y sus misterios atrás. El supervisor siguió siendo cordial durante toda la semana, sin demostrar sospechas sobre los verdaderos motivos de mi salida. En mi última noche de trabajo, viernes, el supervisor apareció con un pequeño regalo de despedida, una caja con algunas velas de la fábrica como recuerdo. Agradecí educadamente, pero por dentro sentí escalofríos. Eran velas normales, blancas y sencillas, pero aún así me recordaban todo lo que había descubierto. Me deseó buena suerte en el nuevo trabajo y dijo que las puertas de la fábrica siempre estarían abiertas si quería regresar. Respondí que agradecía la oferta, pero sabía que nunca regresaría. Terminé mi turno normalmente, limpié mi puesto de trabajo y me despedí de los pocos empleados que estaban llegando para el turno de la mañana. Cuando salí de la fábrica por última vez, sentí un peso saliendo de mis hombros. Estaba finalmente libre de ese lugar y de todos sus secretos. Caminé a casa sin voltear atrás, determinado a nunca más pensar sobre velas, sombras o rituales extraños. Hoy, 3 meses después de dejar la fábrica, trabajo tranquilamente como vigilante nocturno en el centro comercial. Es un trabajo mucho más calmado y predecible, sin misterios o descubrimientos perturbadores. A veces, durante las rondas nocturnas, me pongo a pensar en lo que descubrí en la fábrica y me pregunto si debería haber investigado más o si debería haber denunciado a alguien. Pero siempre llego a la misma conclusión. Tomé la decisión correcta al salir. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, especialmente cuando involucran fuerzas que no comprendemos. Las velas que el supervisor me dio como regalo están guardadas en un cajón, junto con las velas especiales que encontré. Nunca las he prendido y nunca pretendo prenderlas. Prefiero vivir con la curiosidad no satisfecha que correr el riesgo de ver otra vez esas sombras imposibles. Mi vida ahora es sencilla y normal, exactamente como quiero que sea. A veces paso por la calle donde está la fábrica, pero nunca me detengo a mirar. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre.